Buenas tardes. Bueno, casi noches. A miércoles. Pero ahora sí. Buenas tardes, casi noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas Buenas, noches, profe. profe. Noches, profe. Buenas noches, Buenas profe. noches, profe. Buenas Profe. noches a todos. No se me hagan los locos y prendan las cámaras ya. Todos. ¿Cómo están? Pregunta mientras la van haciendo. ¿Cómo vamos en Discord? 20 personas, bastante. Más que en el otro grupo que van 18. Bueno, por lo tanto. Ya vieron que el profesor de laboratorio está en la plataforma de Discord. Se llama Jan Martínez. ¿Sí? El usuario, el verdecito. También es docente. Ahí aparece como profesor. Entonces lo pueden etiquetar si tienen alguna duda de cuándo empiezan los laboratorios o cosas de algo pertinente con él. Lo pueden hacer. Lo pueden consultar con él. Adriana, Valeria, Lauren. ¿Qué pasó con la cámara? Profe, es que no estoy disponible. Dani. ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Juliet? ¿Cómo se pronuncia? ¿Sí es así? ¿Juliet? Dani. ¿Tienes problema de audio? ¿Sala de espera? Dani. Buenas. Dani. Juliet. Carol. Ay, gente. Voy a ayudarles a que se les mejore la conexión a Juliet. ¿Listo? Juliet, ¿estás ahí? Última oportunidad. Bueno, no hay una clase. Listo. Chévere. Dejamos las 5 minutos allá. Los demás, ¿alguno tuvo algún problema para entrar a Discord? ¿Necesitan alguna clase de asesoría? ¿Necesitan el link? ¿Saben de qué les estoy hablando? ¿O no tienen ni idea? Buenas, ¿están hablando? Eso que les envié en el chat es el link de Discord. ¿Lo tienen? Alguien respóndame. Nicolás. Sí, profe, yo. Sí, Ah, bueno, sí, listo. profe. Perfecto. Bueno, ahí está el link. Lo pueden mirar. Me dicen si no lo tienen, pues úsenlo para que se metan al servidor de Discord. Es donde nosotros vamos a hacer consultas, donde vamos a hacer cosas de cuando no haya alguna actividad de clase por alguna razón, cuando tengamos algún problema, alguna cosa, todo se maneja por ahí. Yo ya les mostré a los de la clase pasada ese servidor. Ahí está, por ejemplo, el link donde se suben los apuntes manuscritos, donde se suben los videos, donde se suben las applets o herramientas complementarias. Por ejemplo, los del grupo B. Debemos entrar a Dani a ver si ya por fin se le arregla el micrófono mágicamente. Delitza, tu micrófono, tu cámara. Dani, ¿ya te funciona la cámara? ¿El micrófono? Nicolás, ¿lo mismo? Funciona, qué bien. Valeria, ¿ya funciona tu micrófono? ¿O te ayudo? Sí, señor. Listo, ¿y tu cámara? Es que estoy desde dos dispositivos, profe. Ah, ok, o sea que estás Ahí tengo dos cámaras. por ahí. Para encontrarla está difícil. Bueno, muy bien. ¿Y Dani ya le funcionó? Sí, ya estoy Dani. acá. Ah, mírela, es mágico, muchachos, en serio. Mandar a la gente a la sala de espera tiene algo en Zoom, con el algoritmo de Zoom, que hace que a usted le empiecen a funcionar los dispositivos. A veces usted tiene problema para conectarse con el audio y usted lo manda a la sala de espera 2 minuticos y vuelve con todo funcionándole. No sé, no me pregunten cómo, pero así lo programaron. Bueno, como les estaba diciendo, ahí está el link de Discord. Vamos a manejar todo ahí. Ahí están las consultas. Está para hacer Carolisette. También se le dañó la cámara. Están los apuntes manuscritos y van a estar applets de diferentes temas. Comencemos. ¿Vieron los videos que les dije? 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿De la página de Wake Up? Sí, señor. Ok. Para comenzar y ver si lo hicieron realmente, vamos a hablar de dos cantidades.
cantidades escalares y cantidades vectoriales. Alguien que me dé un ejemplo de una cantidad escalar que tenga relevancia en física. Porque hay muchas cantidades escalares, pero no todas tienen relevancia en física. La temperatura. ¿La rapidez? Perfecto, muy bien. La temperatura, ok. El tiempo funciona. La masa. La masa también, perfecto. ¿Cuál otra me dijeron? La rapidez, vale. ¿Alguien sabe cuál es la definición de rapidez? De hecho, la rapidez como tal no es una cantidad escalar que tú puedas llegar a sacar como cantidad escalar. Primero tiene que transformarse de otra, de la cantidad vectorial. O sea, la rapidez está asociada a un concepto un poquito más grande que es vectorial. ¿Alguno sabe cuál es? La aceleración. Casi. Se pasó por un ¿La orden de velocidad? magnitud, la velocidad. Exacto. ¿Qué es la rapidez? Es la magnitud de la velocidad. Puede haber velocidad instantánea, entonces será rapidez instantánea. Puede haber velocidad promedio, entonces será rapidez promedio. ¿De acuerdo? Un ejemplo de cantidades vectoriales aparte de la velocidad. Nómbrame las tres de cinemática. Ok, la fuerza. Otra. Aceleración. La aceleración. De hecho, aquí ya tenemos las suficientes para ver que algunas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, ¿qué me dice la segunda ley con respecto a la fuerza? ¿A qué es igual? A la masa por la aceleración. Perfecto. Y miren algo impresionante, la promoción de las cosas. Resulta que las cantidades vectoriales muchas veces también contienen a las cantidades escalares. Es decir, el vector de velocidad tiene una dirección y tiene una magnitud. Si usted le saca la magnitud a un vector de velocidad, obtiene la rapidez. Si usted le saca a la fuerza su magnitud, de pronto no va a obtener algo así como fuercités o alguna cosa por el estilo. Pero el vector de fuerza es el producto de dos cosas. De la masa, que es un escalar, y la aceleración, que es un vector. ¿Qué queda? O escalar o vector. ¿Cuál puede guardar más información? El vector. Por lo tanto, la fuerza es un vector. ¿Listo? La aceleración no es solamente un número, también es una dirección. Tiene un sentido. Tiene las tres propiedades que tiene un vector. Por lo tanto, la fuerza va a tener las tres propiedades que tiene la aceleración, pero con una magnitud diferente. Incluso la dirección de la fuerza es la misma dirección de la aceleración. La masa no puede llegar a cambiar esa dirección. La masa puede llegar a cambiar qué tan grande es el vector de fuerza o qué tan pequeño. Puede llegar a cambiar su magnitud, pero nunca su dirección. La cantidad vectorial, es decir, hacia dónde apunta la fuerza, está dado sola y únicamente por esto, por la aceleración. Eso, cositas que vamos a ver más adelante. Ok, hay muchos más vectores. Por ejemplo, el vector de posición, imagino que ustedes recordarán el vector de momento o momentum, que es básicamente la masa por la velocidad. Hay unos como por ejemplo torque, qué sé yo, hay varios. Hay muchos más escalares, como por ejemplo los ángulos. Eso, el ángulo es un escalar. Ok. Eso es lo básico del primer video y muchas de las cosas que nosotros podemos llegar a sacar de ahí. ¿Por qué yo no puedo hablar, por ejemplo, de un vector de masa? Es decir, si yo quiero hablar de un vector asociado a la masa, no es como tal la masa. Sí, yo tengo aquí un vector asociado a mí, pero no está asociado exactamente a mi masa, está asociado a otro concepto, que es casi que una mezcla entre masa y uno de estos vectoriales. ¿Cuál será? ¿No saben? Les pongo un ejemplo. Mi masa es la misma en el planeta Tierra, es la misma en un agujero negro y es la misma en la Luna. Pero del vector que les estoy hablando cambia, si es en la Tierra, en un agujero negro o en la Luna. Peso. El peso. ¿Qué tipo de vector es el peso? Es un vector de fuerza. Es una fuerza.
¿Cómo está compuesto? Ah, por la masa y otra cantidad escalar que no está por acá, el valor de la aceleración. ¿En dónde? En el planeta o en el cuerpo que usted tenga al lado y que produzca esa aceleración. ¿Cuál es la de nosotros aquí en este planeta? La gravedad producto de la Tierra. ¿Okay? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cambia un poquito, sí, dependiendo de la altura. Y es una ecuación que vamos a ver, la ley de gravitación universal. Bueno, hay muchas más cosas que podemos llegar a mirar. Con estos son algunos ejemplitos básicos de qué es un escalar y qué es un vector para física. ¿Listo? Podemos llegar nosotros también y definir por aquí algunos conceptos un poquitico abstractos que nos van a llevar eventualmente al tema de hoy. Por ejemplo, yo creo que ustedes conocen el punto. Hay solamente una propiedad del punto. Si ustedes les han dicho que tiene más, les mintieron. El punto sola y únicamente tiene una propiedad. Una, no tiene más. ¿Alguien sabe cuál es? Así de totazo. ¿Una dimensión? O algo así. Dime, repite, Esmeralda. ¿Que tiene una dimensión? Oiga, le pegó al palo, pero se pasó. Te voy a dar un ejemplo de algo que tiene una sola dimensión. Una línea recta. ¿Cómo lo sé? Porque tenemos una línea recta de números reales, por ejemplo, de números naturales. La recta numérica, le dicen así por algo, ¿no? Es una dimensión. ¿Qué puedo llegar a tener? El número 50. Puedo llegar a tener el número menos 50. Puedo llegar a tener el 0. Puedo llegar a tener el 20. A lo largo de esa recta puedo llegar a tener cualquier cantidad de cosas unidimensionales. El punto no tiene esa propiedad. La línea puedo llegar a poner es de una dimensión, un cuadrado de 2 dimensiones, un cubo de 3 dimensiones. Y hay figuras de 4, 5, 6, etcétera, que son más abstracciones matemáticas que otra cosa. Pero el punto está por debajo de todas esas. ¿Cuántas dimensiones tiene el punto entonces? No tiene dimensión. El punto es la unidad geométrica más básica y en parte de esta definición se hacen todas las demás. El punto no tiene ancho, el punto no tiene fondo, el punto no tiene altura, el punto no tiene absolutamente ninguna dimensión. Es una entidad geométrica cero dimensional. Y esa es la única propiedad que tiene. ¿Se le pueden llegar a pegar más? Sí, pero ya son extra. Son adicionados los que se le puede llegar a poner. Por ejemplo, puedo llegar a poner el punto, pero no lo voy a colocar ahí sueltico en el espacio, sino que lo voy a colocar en esta cosa. La intercepción de dos rectas numéricas a 90 grados, que nosotros lo bautizamos como plano cartesiano, pero sigue siendo dos rectas numéricas. Y esa intersección a 90 grados de dos rectas numéricas es un sistema de referencia. Automáticamente yo podría hablar de, ok, sigo teniendo mi punto, pero resulta que el punto, que lo tengo acá, punto P, ahora solo por estar sobre este sistema de referencia, sobre este eje cartesiano, tiene dimensiones, coordenadas 4 y 3 para este punto particular. Así que si hay un eje coordenado, si hay un plano cartesiano, yo puedo hablar de que hay unas coordenadas y si este punto me habla de una partícula real, de algo que existe, puedo entonces hablar de esto, de que estas coordenadas son una posición. ¿Listo? Esa es la ventaja de un punto, que yo puedo llegar y decir, es que este punto me representa mi casa. ¿Por qué? Pues porque me interesa solamente el puntico donde queda mi casa, porque lo estoy comparando con todo el planeta Tierra. Entonces, a mí me interesa exactamente las dimensiones de mi casa o algo por el estilo, no. Solamente me interesa el promedio de dónde está la mitad de la casa y ahí digo que es el punto, cojo un GPS y le doy coordenadas en longitud y latitud. ¿De acuerdo?
Entonces, el punto representa mi casa. Y esa es de las maravillas que podemos hacer los físicos. Llevar esta figura de punto a un punto un poquitico que guarda más cosas y jugar un poquito con la parte estética del punto. Es decir, para nosotros los físicos, esto y esto puede llegar a ser un punto. ¿Listo? Un punto físico. ¿Hay algunas limitaciones para este punto físico? Sí, usted no la puede embarrar. Es decir, no puede llegar a tratar esto de otra manera que no sea una simple figura geométrica. ¿Podemos llegar a tratarlo diferente? Sí, lo vamos a hacer, pero hasta el cuarto corte. Me explico. Un poquito de adelantado del segundo corte, ustedes vieron leyes de Newton, ¿no? En el colegio. Este cubo, por ejemplo, o esta cajita, está sobre una superficie. Quiere decir que sobre él actúa la fuerza que hace la superficie, es decir, una fuerza que nosotros llamamos normal, que es básicamente una fuerza de contacto. De la superficie hacia la caja, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Y ella, a su vez, hace otra fuerza, no sobre la superficie, sino que actúa del planeta Tierra hacia la caja, que la llamamos el peso. Pero es una fuerza de atracción gravitacional. ¿De dónde viene? De una figura que ni siquiera está dibujada, el planeta Tierra. Pero se supone el campo gravitacional de la Tierra, por lo tanto se supone la acción de la fuerza. ¿Sí? Y podemos aparte poner una fuerza externa. Vámonos por acá. Una fuerza F. Listo. Y este es el ejercicio típico, básico, barato de mecánica del colegio, de calcule la magnitud, no sé, de la normal. ¿Qué va a pasar? Pues que usted al poner aquí una fuerza que al menos tiene una componente en la misma dirección de la normal, resulta que la normal es un poquito más pequeña. Me explico. Alguien se está pesando, un niño, ¿sí? Pesa 60 kilos, bueno, 60 kilos es mucho para un niño, 35 kilos, y usted lo intenta alzar un poquito. ¿Qué va a pasar en la báscula? Pues que el peso disminuye. Su mamá se está pesando, su mamá se pesa 80 kilos. Está preocupado por ella. Y usted de malicioso se acerca por detrás y coloca el pie y presiona la báscula. ¿Qué está haciendo? La fuerza, pero ahora va en sentido del peso. ¿Qué pasa? Que la normal es mucho más grande. Por lo tanto, de pronto la báscula no registra los saludables 80 kilos, sino que le registra 100 o 95 kilos. Le asusta, ¿de acuerdo? Es decir, usted puede llegar a jugar con esta fuerza externa y modificar el valor de la normal. Es algo que más o menos ya tenemos el concepto, al menos del colegio. Bien, resulta que si esto es un punto, todo lo que estoy haciendo acá está permitido. Sin importar qué tan grande sea esta fuerza, incluso si este objeto sale disparado porque esta fuerza es gigante y se levanta, este objeto va a seguir siendo dibujado igualito. No vamos a tener que considerar ninguna otra física que no sea la del segundo corte, ley de Newton. Pero, si por alguna razón llegamos a hacer esto, de coger esta fuerza y trasladarlo hasta una ubicación que no sea el centro geométrico, que más adelante vamos a ver, más que el centro geométrico hay algo llamado centro de masa, pero por ahora el centro geométrico le voy a decir, este objeto va a rotar. Por lo tanto, para que tengamos el punto físico tenemos que aplicar todas las fuerzas y la mayoría de vectores considerando que es un único punto en el espacio. En el instante en el que yo aplico una fuerza que ya no viene a ese centro geométrico o a ese centro de masa, esa fuerza va a hacer rotaciones. Si yo cojo una caja y la jalo de una esquina y la jalo duro, es posible que esa caja pues empiece a rotar. ¿De acuerdo? Y eso es lo que no queremos por ahora. Entonces, el punto físico, pues gráficamente se puede representar como cualquiera de estas figuras o muchas más. Y hablemos de las propiedades asociadas al punto físico. Ya teníamos algo que era cerodimensional y eso estaba completamente válido. Listo. Hablábamos de las coordenadas en un eje cartesiano, que es básicamente la posición para nosotros. ¿Cierto? Más que coordenada nos interesa la posición. Es lo mismo, pero el físico lo llamamos así.
Miren todo lo que le hice acá. Apliqué fuerzas. Ah, ok. Quiere decir que aparte puedo llegar y sacar una característica de la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza neta que actúa sobre él. Y esa caja a su vez puede llegar a tener un momento, es decir, necesitamos masa. Porque esa caja me puede guardar información de cuánto pesa. Bueno, cuánto pesa no, cuánto es su masa. Me puede guardar información de su peso. Bueno, sí, esa parte está en la sumatoria de fuerzas, no la metamos. Puede tener velocidad, por supuesto. Puede tener aceleración. Es decir, un punto físico es básicamente un punto geométrico más todas las otras cosas que podemos llegar a necesitar que describan la partícula. Un punto físico es una ampliación de un punto para guardar, para hacer un contenedor, es un metaobjeto que le puedo llegar a meter ahí toda una mano de conceptos asociados. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos al punto. ¿Qué sucede si yo coloco una sucesión infinita de puntos uno detrás del otro sin hacer una curva? ¿Qué tipo de figura obtendríamos? ¿Una línea? Dije infinita, ¿no? Quiere decir que esta línea va a comenzar en menos infinito y va a terminar en infinito. Ojo, del punto yo podía guardar algo, al menos que era cero dimensional, pero recuerden que las coordenadas son, por así decirlo, opcionales. Así que del punto como tal que a mí me interese, si no tiene coordenadas, no puedo decir nada. Si yo tengo un solo punto del universo, de hecho no puedo hacer absolutamente nada, ni medir absolutamente nada. Vamos a ver más adelante cómo se mide la temperatura interactuando con un segundo cuerpo. Bueno, eso lo vamos a ver, perdón, no lo vamos a ver en este curso, lo van a ver ustedes en sus cursos de termodinámica si en su carrera está. Vamos a ver que la fuerza existe cuando tenemos interacción entre cuerpos, entonces con un solo cuerpo en el universo no podemos hablar de fuerza. La velocidad se mide desde un sistema de referencia. Sin un segundo cuerpo no podemos hablar de velocidad, no podemos hablar de posición, no podemos hablar de aceleración, no podemos hablar de absolutamente nada. Con un solo punto en el universo no hay física, pero cuando sí. Esto tampoco tiene esa posición. No tenemos esa característica. Lo único que podemos hablar de esa línea es utilizando nuestro cerebro primitivo y nuestra ubicación espacial. Digamos, cuando despertamos en el mundo y vimos el desierto o la penumbra, lo que sea que haya visto la humanidad, lo primero que vieron es una línea horizontal. Fijo. ¿Por qué? Es lo que observamos siempre que miramos al infinito. ¿De acuerdo? Y el concepto de línea horizontal ha perdurado hasta el momento y por eso es que para hablar de la siguiente propiedad siempre trazamos una línea o un segmento de la línea horizontal. El 90% de las líneas, el 98% de las líneas se describen con una línea horizontal. ¿Y qué se describe? El ángulo. Una línea infinita solo puede tener una característica y es el ángulo con respecto a otra línea. No puede tener algo más. ¿Cómo lo llamamos a esa propiedad? La dirección de la línea. ¿Ok? Para el 2% de las otras líneas, para los ejercicios, o porque es más fácil medirlo así, a veces la gente llega y dice, no, a mí me interesa es esa dirección, pero desde una línea vertical. Y es completamente válido. ¿Sería otro ángulo diferente? Sí, pongámosle a este ángulo phi. Este es θ, este es el ángulo phi. Pero sigue siendo una línea a lo único que le puedo sacar es la dirección. No puedo hacer nada más. Puedo hablar de la magnitud de la línea, es decir, de cuánto mide si lo hago con una regla. De pronto, pero me va a dar infinito. Pero puedo hablar de esa magnitud de la línea mucho más cómodamente si saco solamente un pedacito. Un segmento de línea. ¿Listo? ¿Por qué puedo sacar ese pedacito y hablar más cómodamente? Bueno, porque ese segmento de línea va a seguir teniendo la comparación anterior, es decir, puedo llegar y coger una línea horizontal, puede ser, me va a limitar, y le digo, pan, ese es el ángulo de la línea. Listo.
¿Puedo llegar a medir otra cosa de esa nueva línea que es solamente ese segmento? Sí, claro. Puedo llegar a coger con una regla y medir esto. ¿Qué tan larga es esa línea? Y ahora, aparte de tener dirección, puede llegar a tener magnitud. Incluso con decir que tiene dirección y magnitud ya vale la pena nombrar esa línea. A esa línea voy a decir que es una línea que tiene magnitud A y que tiene un ángulo θ sub A, es decir, el ángulo de A. ¿Listo? Tengo dos cosas nuevas. Del punto construir la línea y tengo la dirección, y si la corto puedo llegar a tener una magnitud, algo que yo mido con una regla, y una dirección. Pues resulta que la última en guarachas en geometría es lo siguiente: es coger todo lo anterior tal cual, ¿ok? Y colocarle una flechita. Porque así como nosotros tenemos una recta numérica que crece de manera positiva, puede llegar a crecer de manera negativa. Podemos recorrer los números desde 0 hasta el infinito o desde 0 hasta menos infinito. Esto ya me le da un sentido. Y eso es lo último que requiere una figura geométrica llamada el vector. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la dirección, magnitud y sentido de un vector, ya tenemos absolutamente todo para describirlo. Normalmente la dirección y el sentido están muy asociados en un solo concepto, porque al fin y al cabo se representan solamente con una cosa, con el ángulo. ¿Cómo representamos un vector? Si lo queremos nombrar, ojo, si ya sabemos que su magnitud es A, que su ángulo es θ sub A, el vector le va a poner también A. ¿Cómo lo distinguimos de la magnitud? Ah, porque aquí hay una flechita arriba. ¿Listo? En algunos libros esto aparece como en negrilla, es decir, aparece una A gruesa. Pero digamos que aquí me queda un poquito difícil representarlo. Digamos, pongámosle solamente la parte vectorial. Y en algunos libros también esta magnitud la hacen como el vector A, pero con una operación. Y esta operación lo vamos a ver más adelante. Ustedes conocen, por ejemplo, el valor absoluto, ¿cierto? El valor absoluto de un número es casi que despreciar la parte positiva. Bueno, resulta que el valor absoluto y la magnitud de un vector tienen el mismo símbolo, es decir, las dos barras horizontales. ¿Por qué? Porque son exactamente la misma operación. El valor absoluto es la magnitud de un vector de una dimensión. Así de sencillo. Cuando usted le saca la dimensión, la magnitud a un vector que está solamente en el eje X o en el eje Y o en el eje Z, vamos a ver más adelante cuál es la operación. Lo único que usted puede llegar a obtener es el valor absoluto. Entonces por eso se le coloca la misma barra, porque el valor absoluto de un número, el valor absoluto de menos 3, que me da 3, es simplemente el número en la recta numérica, que tiene el valor menos 3. ¿Ok? Bueno. Tenemos dirección, tenemos sentido, ya podemos hablar de un vector y de las dos cosas que lo pueden describir por ahora. Su ángulo, vamos en el otro orden, su magnitud y su ángulo. ¿Listo? Este estudio de magnitud y ángulo es un estudio muy gráfico, por así decirlo. Nosotros vamos a ver después que este vector lo puedo escribir en componentes cartesianas. Es decir, cuando metamos en el vector en una ubicación ya espacial, por así decirlo, podemos llegar a medir cuánto vale la componente de este vector en el eje X y cuánto vale la componente en el eje Y. Pero para el estudio gráfico, con eso es suficiente. Y arrancamos, tanto como el vector igual, yo creo que con el vector opuesto.
Miren estos dos vectores. Sus apuestas, ¿son opuestos o no? Sí. Bueno, tienen que pasar dos tests. Primero, la magnitud de los dos debe ser igual. ¿Lo es? Creo que sí, pero Parece que sí. dirección, ¿no? Ah, ok. Y la dirección de cualquiera de los vectores, voy a colocar aquí el de B, es decir, el ángulo, tiene que ser igual al de A más 180 grados o pi. ¿Cumplirá eso? Depende usted de cómo lo mida. Esa es la respuesta sencilla. Si yo mido este como teta de A, ojo, y yo mido este, mira lo que voy a hacer, como teta de B, me puedo dar cuenta que efectivamente el vector me cumple con eso. ¿Por qué hice esta medición? ¿Por qué paré desde acá cuando la mayoría de ustedes habrían puesto el ángulo, digamos, desde aquí, ¿no? Desde la línea que separa al segundo y el tercer cuadrante, o de pronto desde la línea que separa el primero y el cuarto y hubieran hecho el crecimiento hacia el otro lado? Porque yo estoy siguiendo la convención de ángulos. Y esa convención de ángulos nos va a ser muy útil más adelante, pero podemos llegar a hablar un poquito de ella ahorita. ¿Alguien sabe cómo se llama este sector? ¿Qué número tiene o qué nombre tiene? Segundo cuadrante. Perfecto, segundo cuadrante. Este de acá sería el cuarto cuadrante, este de acá sería el tercer cuadrante y este de acá sería el primer cuadrante. ¿Por qué carajo los matemáticos no nombraron esto primero, segundo, tercero y cuarto? ¿No será más fácil? De izquierda a derecha, de abajo hacia la derecha, de arriba hacia abajo, perdón, como nosotros escribimos. ¿Por qué lo nombran así? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Por qué este nombre tan caprichoso? ¿Por qué este tiene que ser el primer cuadrante? ¿Por qué este tiene que ser el segundo, el tercero y el cuarto? ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué no nombrarlos en serio? Primero, segundo, tercero, cuarto. Tiene más lógica, ¿no? Al fin y al cabo escribimos así. ¿O no? Bueno, resulta que la notación del cuadrante tiene mucho que ver con la utilidad que tiene para los ángulos. Si yo tengo un vector dibujado que empieza desde el origen y termina acá en el primer cuadrante y el ángulo es, no sé, 45 grados, y yo comienzo a cambiar ese ángulo, el vector comenzaría a hacer esto, empezaría a girar, ¿cierto? Y empezaría a recorrer del primer cuadrante al segundo, al tercero y al cuarto. Si en lugar de hacer esa operación de sumarle a ese vector un ángulo, empiezo a restarle, entonces él empezaría al cuarto, al tercero, al segundo y al primero. Se considera entonces que, por ejemplo, tuviéramos una llanta de un carro, ¿sí? Pongo aquí una llanta del carro. Y esa llanta del carro comienza a girar en este sentido de giro, número 1. Ese sentido de giro se llama antihorario. ¿Por qué? Porque si miran al reloj más cercano de su pared de la casa, él está girando en el sentido contrario, ¿sí? Y ese sentido antihorario, es decir, que sigue la notación de los ángulos, que sigue la notación de los cuadrantes, es un giro positivo. Si hablamos de algo llamado velocidad angular, que lo vamos a ver más adelante, cualquier cosa que gire en el sentido contrario a la manecilla del reloj, que gire en sentido antihorario, va a ser un giro positivo. Para nosotros es positivo. Para el crecimiento del ángulo es positivo. Y la velocidad angular, de hecho, se define como el cambio del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, si ese ángulo está cambiando de manera positiva con respecto al tiempo, pues tiene sentido que esa velocidad también sea positiva. Tiene muchísimas utilidades esta forma de llamar a los cuadrantes, porque de nuevo me define el crecimiento de los ángulos, me define la velocidad angular, aceleración angular, torque, momento angular, es decir, todo lo que tenga que ver con angular en física sigue la notación matemática. Tampoco vamos a hacer cosas raras como estas toda la vida, ¿no? Esta estuvo rara, pero ya, se acabó. Entonces hay que seguir también con las notaciones compatibles. ¿Listo? Bueno, entonces, si esto me cumple, si puedo llegar a decir que dos vectores tienen la misma magnitud y que es básicamente el mismo vector, pero que su dirección está desfasada a 180 grados, entonces el vector A es el vector opuesto
al vector B. O el vector B es el opuesto al vector A. Es pasar el menos para el otro lado. Da igual. ¿Listo? Bueno. Alcanzamos a ver la otra, que sería la suma de vectores. O si tienen alguna duda, pregunten de lo que acabamos de ver. No pasa nada. Listo. Voy a inventar dos vectores. Voy a ponerle a ese A y a este le voy a poner B. ¿Listo? Yo puedo hacer la suma de vectores de muchísimas maneras y de hecho puedo hacer muchas operaciones de suma de vectores. Puedo llegar y decir, me interesa saber cómo hacer la operación de A más B. Se puede pensar en dos métodos. Hay uno que le llaman método del triángulo, pero digamos que el método del triángulo me limita a solamente sumar dos vectores. Entonces me gusta llamarlo más a cola con cabeza. Es mi clase, yo hago lo que quiero. Listo. Entonces el método del cola con cabeza, sencillo. Se coloca el primer vector. Ah, bueno, es cabeza con cola. Interesante. Se coloca el primer vector y aquí está la colita del vector y aquí está la cabeza del vector. ¿Listo? Donde termine la cabeza del primer vector se va a colocar la cola del siguiente. Fin del método. El resultado, ojo, del vector de suma A, que fue el primero que coloqué, más B, que fue el segundo que coloqué, siguiendo la lógica de que la cola del primer vector a la cabeza del primer vector y en esa cabeza se coloca la cola del siguiente, que pueden ser varios, se tiene todo para poder dibujar el vector resultante. Es decir, un vector que yo voy a llamar como C. ¿Desde dónde lo dibujo? Desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Sean 2, 4, 6, 8, 20 vectores, no importa. Coloco todos con la misma lógica y al final voy a obtener el vector C. ¿Qué pasa si yo me pongo creativo y digo, no, yo quiero hacer es la operación de B más A? Está bien. Entonces coloco acá mi primer vector que sería B y donde termine su cabeza voy a colocar la cola de A. Y ahí viene A. Voy. Segundo. ¿Listo? Y ahora debería colocar desde acá, desde la cola de B hasta la cabeza de A, mi vector C. Pero fíjense qué pasa si yo traslado estos vectores y los pongo acá. Sin importar el orden de la operación, si yo hago A más B o B más A, me va a dar el vector C. Y eso es un resultado muy importante porque me habla de una de las cosas o propiedades básicas matemáticas que tiene la suma de vectores. Y es que la suma de vectores es conmutativa. Por ejemplo, ustedes han escuchado que al político Arias le quieren conmutar la pena y el dolor que ha pasado en la cárcel por los crímenes que hizo, ¿no? Eso es una operación de conmutación. O sea, un violador de niños se arrepiente de algo que hizo y entonces el arrepentimiento se lo conmutan por la pena de cárcel. Eso es una conmutación. Voy a la tienda y en lugar de 2 panes de 500 porque no había, me lo cambian por uno de 1000. Me están conmutando las cosas. Me dan 2 panes y me preguntan en la bolsa, ¿cuál le guardo primero? ¿El de sal o el de dulce? Primero el de sal y luego el de dulce. O el de dulce y luego el de sal. ¿Me cambian algo el orden de los factores la operación? No. Es una conmutación que me están haciendo y es perfectamente válida. ¿De acuerdo? Entonces, en esto no me está afectando para nada el orden de los factores. Hay otra forma de hacer esto que es un poquito ridícula, pero bueno.
que es el método del paralelogramo. Ya vamos a ver por qué es ridícula. Porque básicamente el método me dice coloque los dos vectores con la cola pegada, es decir, en el mismo origen de coordenadas. Uy, yo que estoy borrando las cosas. Segundo. Ok, listo. Ahora, donde termine B, dibuje la proyección de A. Así se llama. Básicamente es colocar el mismo vector A, pero ya no con flechitas, sino con unas líneas punteadas. Y no me interesa su dirección. Ahora proyecte B en la cabeza de A. Entonces es básicamente colocar el vector B, pero con líneas punteadas. Y donde se unan las dos líneas, dibuje el vector. ¿Qué es la operación que está aquí debajo de la manta? Básicamente el método de cola con cabeza, porque hice A más B y luego B más A. Y donde se unieron, pues es C. Es exactamente lo mismo, pero es el método del paralelogramo. Y este es un método tortuoso. Si se le dan 20 vectores y lo ponen a sumar A más B más C más D más F más J más. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el resultado de los dos primeros y dibujar. Y luego con este segundo dibujar el tercero y el cuarto y el quinto. Mientras que la cosa es muchísimo, pero muchísimo más sencillo, porque es un método bastante general. Me explico. Voy a colocar aquí dos vectores muy parecidos a los que tengo en la aplicación, ¿listo? Ok. Coloco los dos vectores y le doy dame la suma. Bien. Casi que puedo ver el método del paralelogramo, ¿cierto? Puedo llegar a colocar estos dos vectores acá cabeza con cola y compruebo que funciona. Puedo llegar a colocar este como mi primer vector, este como mi segundo vector y este como el tercero. Y funciona. Hasta ahorita todo está funcionando muy bien. Me puedo volver un poco loco con la aplicación y colocar todos los vectores que se me pegue la gana en mi clase. Y yo creo que con esos está suficiente. ¿Listo? Ahora, voy a sumar cabeza con cola en el orden que yo quiera. Este va primero, este va segundo, tercero, cuarto y quinto. Y coloco el vector de suma y me va a cumplir que sale efectivamente de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Miren que este vector ya está definido. De hecho, miren las unidades 18 menos 4 o ángulo y magnitud, no interesa. Puedo llegar a cambiar aquí el orden de esta operación. Quiero hacer primero este, luego este, luego este, luego este y finalmente este. ¿Listo? Hice otra operación y me sigue cumpliendo. O sea, definitivamente me funcionó para 2, me funciona para... ¿Cuántos tengo ahí? 5 vectores, me va a funcionar para 300, es un teorema matemático, me funciona para cualquier número, ¿de acuerdo? El orden de la suma de los vectores no me va a alterar el producto de la suma de vectores es totalmente conmutativa. Y otra cosa que estoy haciendo que es bastante útil, miren las componentes de este vector. 10 y 36.9 de ángulo, ¿sí? O miren aquí por componentes en X y en Y, me interesa. Miren cómo van a cambiar cuando yo lo traslado. Ah, perdón. Ahí sí lo cambié. Ok. Ahí. ¿Vieron el cambio? ¿Vieron el cambio? ¿Sí están viendo el cambio de las componentes? ¿Están viendo el cambio de las componentes cuando lo traslado o no? ¿Están ciegos o qué? ¿No lo ven? Ay, Dios. Segundo. No vieron nada,
porque los vectores son completamente invariantes a las operaciones de traslación. De hecho, esa propiedad mágica es la que me permite hacer todo esto que estoy haciendo hasta ahora. Coger este vector y arrastrarlo acá, coger este vector y arrastrarlo acá, o hacerlo en la aplicación. Puedo coger y arrastrar los vectores a donde se me pegue la gana y no van a cambiar, no va a cambiar su magnitud, no va a cambiar su ángulo. ¿De acuerdo? Eso que me permite muchas veces una fuerza, de pronto no me conviene dibujarla en el cuerpo que lo sufre, sino trasladarlo a algún otro lado. A veces la velocidad me conviene dibujarla en el origen de coordenadas o sobre el cuerpo. La aceleración, o coger los vectores de velocidad y restarlos o sumarlos. Es decir, yo puedo llegar a coger cualquier vector en física y moverlo y hacer una operación con ellos y no va a pasar absolutamente nada. Porque los vectores son invariantes a esas operaciones de traslación. Está perfectamente permitido. Perfectamente. ¿Ok? Bueno. Hay otras cositas por acá que pueden llegar ustedes a revisar. Esta es bastante buena. La voy a pasar. Aquí hay una, por ejemplo, en el que yo puedo llegar a colocar manualmente los dos vectores R1 y R2 y él me calcula el método del paralelogramo. Incluso puedo llegar a mirar las componentes. No. Puedo llegar a mirar aquí el método del triángulo. ¿Me cambian algo si dibujo el método del paralelogramo del triángulo? No. Miren el vector R2, es el mismo. Tiene 3 unidades en X, 0 en Y, tiene una magnitud de 3, tiene un ángulo de 0. Casi que mirándolo lo puedo saber. Bien duro. Y acá lo puedo llegar a cambiar. Traslado ese vector hacia arriba. ¿Pasó algo con el resultado de R1 más R2? No, es el mismo. Son dos métodos completamente compatibles para dibujar vectores. ¿Listo? Esta otra applet me gusta un poco porque permite hacer lo siguiente. Miren el ángulo inicial aquí de la partícula B. Acá, 0. Esta, de hecho, la que le voy a mostrar, miren el ángulo, menos 71, porque él tiene la referencia de la horizontal y permite ángulos negativos. Pero esta permite la rotación completa desde 0, pasando por 180 hasta 360, que es básicamente lo mismo que el ángulo 0. ¿Listo? Se puede hacer las rotaciones completas. Puedo tener el vector en 0 o en 360, para él da igual. ¿Ok? Entonces es bastante útil. De hecho, esta tiene la suma y también tiene la resta. Por si quieren mirar eso, que vamos a mirar la próxima vez. Y este es un quiz muy sencillo. Ahí he perdido. Tienen que probarlo después cuando veamos la resta. Tienen que recordar algo. Aquí tenemos el vector u, ojo, y aquí está el vector menos v. Si ven que tiene componentes negativas y negativas, este menos lo que está haciendo es sacar el vector opuesto. Quiere decir que ahora va a tener 2 positivas y 2 positivas. Estas son aplicaciones para que vayan practicando y aplicaciones que podemos llegar a utilizar por si tienen dudas o algo antes de consultar, pues las revisan, y si la aplicación no le muestra a usted de pronto la lógica de las cosas, pues ahí sí preguntan. ¿Listo? Bueno, con eso los dejo por hoy. Métanse en lo de Discord. Recuerden seguir siempre 1 o 2 videos delante mío, mínimo 1. ¿De acuerdo? Entonces creo que ya están más que adelante mío, porque están adelante mío resta y producto escalar y producto vectorial. ¿De acuerdo? Siempre. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces que descansen. Buenas noches. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego, profe. Chao, que estén muy bien, se cuidan.